Bien, buenas noches. En el anterior viernes habrá salido una nota de que, en sentido de que se suspendían las clases para el examen, por el motivo del examen. Entonces, yo no he previsto eso. Entonces, yo he suspendido la clase. Yo tenía que avanzar este lanzamiento de proyectil ese día, el viernes. Pero como ya le he suspendido, entonces la nota no era muy clara, decía cuarto semestre para arriba, más o menos decía entonces. Y además en un acuerdo entre docentes también hemos quedado que solamente íbamos a tomar esta caída libre. Pero aquí eh, en una reunión que tuvimos, se han puesto de que se tome nomás este lanzamiento de proyectil. Ya, entonces por eso yo he tomado la decisión, digamos, de mandar videos ahora, como recompensando las clases, digamos. Entonces vamos a hacer un tema de lanzamiento de proyectil. Voy a ir mandando videos, a ver si mando 2 videos, para que nosotros entremos ¿no? en el tema. A ver cómo nos va. Entonces, posteriormente vamos a estar arreglando, ¿no? Si es que, digamos, nos va mal, bien, sí. Va a haber un momento en que vamos a compensar también con alguna pregunta, digamos, para que ustedes, digamos, no salgan perjudicados, ¿ya? Eso no lo veremos de eh, una mala decisión, digamos. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta forma de trabajo, ¿ya? Bien, entonces voy a empezar a hablar del lanzamiento de proyectil. Les he resumido en un PDF, los PDFs les voy a mandar para que se lo vean, leen. Voy a mostrar lo siguiente. Ah, en el, en los primeros capítulos que hemos visto, estas son estas fórmulas. Uno es en aceleración constante, que rigen 4 fórmulas. Básicamente las dos primeras son los que más actúan, ¿no? Pero de todas maneras los últimos también hay que tomarlo en cuenta. En velocidad constante tenemos una fórmula, nomás 2 fórmulas en realidad, ¿no? Posición final, velocidad, posición inicial más velocidad por tiempo, ¿ya? Estas fórmulas van a seguir rigiendo en este estudio del lanzamiento de proyectil, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces estas fórmulas, vamos a estar pendiente de estas fórmulas, ¿ya? Entonces lo voy a guardar, entonces voy a abrir mi pizarrón. A ver, mi pizarrón, está mi pizarrón, aquí está. Está. Bien, entonces el tema va a ser lanzamiento de proyectil. A ver cómo lo hacemos en 2 videos, a ver, en uno, tres, no sé. Pero van a estar pendientes de los videos. El lanzamiento de proyectil son para distancias relativamente cortas, ¿no? Comparando con la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, cuando lanzamos un proyectil, entonces eso tiene que lanzarse con una velocidad inicial, ¿no? Aquí, V sub 0, así es mi V sub 0, velocidad inicial. Esta velocidad inicial se va a lanzar con un ángulo, tita, ¿no? Tita, se va a lanzar con ángulo tita. Y este lanzamiento va a describir una parábola. En un punto, digamos, en el punto C, va a alcanzar su altura máxima, en el eje Y, pero, ¿no? Va a alcanzar su altura máxima. Y en el eje X, su alcance máximo. Voy a denotar con R. Aquí, con R.
¿ya? Aquí es R, va a haber un alcance máximo con esa velocidad inicial que se está lanzando. Entonces van a pasar ciertas cuestiones. A ver, va a haber el tiempo que va a subir hasta el punto C, que va a ser el tiempo de subida, va a ser el mismo tiempo que va a ser, que va a tardar en bajar, ¿no? Va a bajar. Es lo que va a ocurrir. Va a haber un tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿no? Entonces, al tiempo de subida más tiempo de bajada va a ser el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces va a ser dos veces tiempo de subida, va a ser, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Otra cosa que va a pasar es que eh, este vector velocidad inicial lo podemos descomponer nosotros, ¿no? Lo vas a descomponer de esa manera. A ver, voy a descomponer con verde, a ver, con azul. Esto voy a descomponer, ¿no? En su componente, ¿no? Este se va a descomponer en su componente en X y esto lo vamos a descomponer en su componente en Y. Eso va a ser. Este componente en Y se va a venir también aquí, ¿no? Se va a trasladar aquí, ¿no? Este va a ser componente en Y de B sub 0. Se va a venir. Entonces, el B sub 0 X, la componente en X, se va a calcular en términos de, ¿no? De tita y B sub 0, ¿no? Sabemos que va a ser, para B sub 0 va a ser, componente en X y B sub 0 va a ser con coseno, y para componente en Y de B sub 0 va a ser seno, ¿no? Eso sabemos. Otra cosa que va a pasar es lo siguiente. Entonces, esta velocidad va a volar, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer en el punto A, B, C, B, digamos, punto B, B. Punto B, lo que va a pasar es lo siguiente. El vector B, el vector, ¿no? Va a estar por aquí. Esto vamos a poder descomponer también, ¿no? ¿Ya? Ya. Este va a descomponer en su componente en X y en su componente en Y, ¿no? En, este vector en el punto B. Entonces, una de las cosas que va a pasar es lo siguiente, en el componente X se va a mantener, este B sub 0 va a ser el mismo, componente en X de B sub 0 se va a mantener, va a ser constante, va a ser, lo que va a cambiar es la componente en Y, es lo que va a cambiar. Entonces, este va a cambiar. Entonces ya no va a ser B sub 0 Y, ya va a ser otro vector, va a ser otro componente, va a ser B sub Y, digamos, B sub Y, ¿no? Eso va a cambiar. En el punto C, donde va a alcanzar su altura máxima, dos cosas va a pasar, ¿no? Aquí va a estar el vector, velocidad, ¿no? El proyectil va a estar volando, pero con una velocidad, ¿no? Aquí el proyectil va a ir volando, ¿no? Entonces va a ir con una velocidad, va a estar ahí. Entonces va a pasar lo siguiente. Eh, en este punto, alguien se va a hacer cero, ¿no? Se va a hacer cero la componente en Y, ¿no? Entonces, B sub Y se va a hacer cero. Solamente va a existir la componente, ¿no? En X, ¿no? Eso va a existir, ¿no? Así es, va a ir bajando otra vez la velocidad aquí con azul, a ver, veremos. Vemos que está aquí, ¿ya? Esto se va a descomponer nuevamente así aquí vamos a un cajoncito, ¿no? Se va a descomponer en dos componentes. Aquí, este va a ser componente en B sub Y, va a cambiar, va a seguir cambiando. Aquí, en componente en X, va a ser el mismo. Ese se va a mantener, ¿no? El ángulo va a ir cambiando, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque B sub Y está cambiando. La componente en Y está cambiando.
el B sub 0, el componente en X está manteniendo constante. B sub Y va cambiando, entonces el ángulo va cambiando. Y cuando llega al punto, al nivel donde se ha lanzado el proyectil, nos va a pasar lo siguiente. Va a entrar el vector, ¿no? El vector, y este va a tener su componente, ¿no? Ya, este va a tener su componente, ¿no? El componente en X de este vector que está entrando se va a mantener, ¿no? Se va a mantener, ¿no? Eh, en serio se van a mantener los dos, ¿no? B sub 0, X, pero aquí va a cambiar de sentido del vector. Aquí cuando ha empezado en sentido positivo. Aquí va a entrar en sentido negativo, ¿no? Entonces, con la velocidad que ha salido, va a entrar con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Entonces va a salir, si sale con 20 metros por segundo, aquí va a entrar con menos 20 metros por segundo. Eso así va a entrar, ¿no? En sentido negativo. Es decir, aquí, así, ¿no? Menos B sub 0, ¿no? ¿Y con qué ángulo? Con el mismo ángulo, tita, pero negativo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si aquí ha salido con 30 grados, digamos 30 grados, aquí va a entrar con un ángulo de menos 30 grados, ¿no? Así va a entrar. Es cosa lo que van a pasar. ¿Ya? Es lo que va a haber entonces. Esa situación va a haber en el lanzamiento proyectil. Ahora, va a haber fórmulas para calcular alcance, altura máxima, alcance máximo, ¿no? Entonces vamos a reducir las fórmulas. Entonces, lo importante es aquí lo siguiente. Entonces, aquí el B sub 0 se va a descomponer en su componente en X y su componente en Y, ¿no? Entonces, en componente en X, aquí voy a escribir, a ver, su componente en X va a ser, está como cateto adyacente. Este va a ser B sub 0, ¿no? Coseno. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Está como cateto adyacente, ¿no? El B sub 0, Y, es que la componente en Y de B sub 0 va a ser entonces B sub 0, seno, porque está como cateto opuesto, seno de, seno de tita, ¿no? Y además, en el eje Y va a ser caída libre, entonces, además, en el eje Y así, así. Entonces, va a pasar dos cosas entonces, a ver, con rojo. Bien. En el eje X va a ser velocidad constante. Vas a tratar como velocidad constante. Velocidad constante. ¿Ya? Y en el eje Y, caída libre. Caída libre y tenemos las fórmulas. Y además tenemos que considerar que aceleración va a ser igual a menos G, es caída libre, ¿no? Eso va a pasar. R va a ser el alcance máximo. R va a ser alcance máximo. Alcance máximo. ¿Ya? Y H va a ser altura máxima. Altura máxima. ¿Ya? Ahora, voy a hallar una fórmula para hallar el tiempo de subida. ¿Ya? El tiempo de subida se va a producir en el eje Y, ¿no? Entonces, voy a considerar el eje Y, en el eje Y. Entonces, aquí, para el tiempo de subida, o el tiempo en C, tiempo en el punto C, y que estoy punteando, el tiempo, ves el tiempo de subida. El tiempo en C
para el tiempo en el punto C, que va a ser el tiempo de subida, ¿no? Voy a considerar el eje X, el eje Y, eje Y. En el eje Y es caída libre, ¿no? Caída libre. Entonces yo tengo que elegir una fórmula en caída libre. Entonces, voy a elegir esta ramas, ¿no? Esta velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es lo que conocemos. Una de las fórmulas. Listo. ¿Ya? Entonces, cuando llegue a la cima, en el punto C, ¿no? Velocidad final se va a hacer cero, ¿no? En el eje Y, ¿no? Velocidad se va a hacer cero. Entonces, este se va a hacer cero, ¿no? Y además el tiempo va a ser tiempo en C, ¿no? Entonces, el tiempo en C, así va a ser, ¿no? Entonces, este va a ser cero, como está en el eje Y, ¿no? En el eje Y, voy a considerar la componente en, en Y de B sub 0. En el eje X voy a considerar el componente en X de B sub 0. Ese va a ser el juego. Entonces aquí se va a convertir en esto, ¿no? Va a ser entonces, B sub 0 entonces va a ser componente en Y de B sub 0 menos, eh, menos aceleración, me pone menos 100. Entonces, menos gravedad por tiempo. Entonces, tiempo, aquí va a decir tiempo en C, ¿no? Así va a ser. Ya la adaptado mi fórmula. Entonces, tiempo en C va a ser entonces aquí, tiempo en C va a ser, voy a ir a, el B sub 0 Y, voy a llevar con signo negativo, voy a simplificar los signos y voy a tener B sub 0 sobre gravedad, ¿no? Ese va a ser. Pero B sub 0 y el componente en Y de B sub 0, entonces va a ser aquí, ya lo hemos calculado aquí, es B sub 0 seno de tita. Seno de tita sobre gravedad. Listo. Entonces este sería el tiempo de subida. Fórmula. Sería B sub 0, velocidad inicial, por seno de tita sobre gravedad. Entonces puedo calcular con esto el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser entonces 2 veces tiempo de subida, ¿no? Tiempo de subida. Entonces puedo calcular tiempo. Bien, entonces tiempo de subida es B sub 0 seno de tita sobre gravedad. Bien. Entonces, vea aquí, entonces tiempo de vuelo, aquí voy a poner, tiempo de vuelo va a ser 2 veces tiempo de subida, tiempo en C. Sí va a ser, tiempo de vuelo. Bien, voy a calcular H. H va a producir en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Entonces, para el H, aquí voy a calcular H, que va a ser altura máxima. Entonces, aquí voy a considerar eje Y, eje Y. En el eje Y es caída libre, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles fórmulas puede utilizar. En el eje caída libre. Entonces, aquí puedo anotar por esta vez caída libre, ¿no? Caída libre. En el eje X, velocidad constante. Entonces, voy a mencionar esta fórmula. Posición final es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Conocida esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, posición final va a ser en el eje Y, entonces va a ser H, ¿no? Entonces, adaptamos la fórmula. H, H, ¿no? Posición inicial, cero, porque el sistema de coordenadas que le he puesto es donde se lanza de proyectil. Entonces, este sería cero. Pero velocidad inicial va a ser
B sub 0y, ¿no? Ese va a ser el caída libre, B sub 0y. ¿No? Entonces voy a tener entonces lo siguiente. Eh, B sub 0, B sub 0, ¿no? Y por tiempo, ¿no? Menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Eso va a ser. Pero B sub 0y, ¿qué B sub 0y? Es la componente en y de B sub 0. Entonces aquí tengo calculado, ¿no? Es B sub 0 seno de tita, ¿no? Y tiempo que vas a tomar es B sub 0 seno de seno tita sobre gravedad, ¿no? Entonces reemplazamos entonces. H va a ser entonces B sub 0 seno de tita por tiempo de subida. Entonces va a ser B sub 0 seno de tita sobre gravedad menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Pero tiempo es esto, ¿no? Vamos a ver esta vez que está avanzando. Ya. Entonces, tiempo es tiempo de subida. Entonces, aquí va a ser B sub 0 seno de tita sobre gravedad al cuadrado. Listo. Eso va a ser, ¿no? Ahora tenemos que hacer álgebra, ¿no? Va a ser entonces B sub 0 por B sub 0 va a ser B sub 0 al cuadrado. Seno por seno, seno al cuadrado. ¿Ve? Entonces va a ser así. H, aquí voy a escribir H, a ver, H. Entonces, B sub 0 al cuadrado, B sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de tita sobre gravedad, ¿no? Menos, aquí, este cuadrado va a entrar a B sub 0, ¿no? Entonces le va a convertir en B sub 0 al cuadrado. Este cuadrado va a entrar G, va a haber un G cuadrado, se va a anular con un G que está multiplicando, entonces abajo va a estar un G, ¿no? Un G, ¿no? Además va a estar multiplicado por 2, entonces eso es lo que va a pasar. B sub 0 y además seno cuadrado de tita, porque va a entrar al seno también, seno cuadrado de tita sobre 2G. Listo. Eso va a ser, ¿no? Sumamos fracciones, entonces aquí voy a sumar fracciones, ¿no? A ver, entonces voy a multiplicar por 2 la primera fracción, voy a sumar. Entonces aquí va a aparecer, a ver, dos veces, aquí va a aparecer dos veces, ¿no? B sub 0 cuadrado seno cuadrado de tita menos B sub 0 al cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2G. 2G, ¿no? Términos semejantes. B sub 0 al cuadrado seno cuadrado de tita semejantes. Entonces, dos de estos menos uno de estos. Entonces, solamente me quedaría H. H sería entonces B sub 0 al cuadrado, ¿no? Seno al cuadrado de tita sobre 2G. 2 gravedad. Entonces ya tendría para calcular altura máxima, ¿no? Bien, me faltaría altura máxima, ¿no? Me faltaría el alcance máximo, ¿no? Para alcance máximo, ¿en qué eje debería considerar? ¿No? R R es el alcance máximo. Va a estar en el eje X. En el eje X es velocidad constante, ¿no? Entonces, a ver, voy a calcular aquí, voy a cambiar de color, a ver. Quiero calcular, calculamos aquí calculando
calculando R, que es alcance máximo, ¿no? Esto va a producirse en el eje X. Eje X. En el eje X es velocidad constante. En velocidad constante hay pocas, dos fórmulas nomás, ¿no? Velocidad constante. Constante, listo, ¿no? Entonces yo voy a tomar esta fórmula. Lo voy a remarcar. Posición final es igual a posición inicial, ¿ve? Más velocidad por tiempo. Esa es la fórmula, una de las fórmulas de velocidad constante. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, posición final va a ser R, R, de eje X, R. Como el sistema de coordenadas está donde empieza el lanzamiento, entonces este va a ser 0, 0, ¿no? Entonces, velocidad va a ser velocidad, ¿no? Inicial en el eje X, esa es la componente en X, hasta aquí voy a anotarla, a ver, B sub 0, componente en X de B sub 0, por tiempo. ¿Qué tiempo debía tomar? Porque hasta llegar hasta R, entonces voy a tomar tiempo de subida y tiempo de bajada, es decir, tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, tiempo que voy a tomar es tiempo de vuelo. Dos veces tiempo de subida. Ya, entonces, nos calculamos. Entonces, empezamos B sub 0x, hemos calculado esas B, es coseno. Entonces, aquí R va a ser entonces B sub 0 coseno de tita, ¿no? Coseno de tita. Tiempo que vas a tomar es el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de va a ser dos veces B sub 0 seno de tita sobre gravedad, ¿no? Ese sería. A ver. Haciendo operaciones tenemos lo siguiente. B sub 0 al cuadrado, ¿no ve? Sería entonces multiplicado por 2 seno por coseno sobre gravedad. Entonces sería seno de 2 tita sobre gravedad. Considerando que 2 seno de tita coseno de tita es igual a seno de 2 tita, ángulo doble, ¿no? Identidad trigonométrica. Entonces ya tendría también la fórmula para hallar el alcance máximo. Fíjense, para hallar el alcance máximo y altura máxima, no necesitamos descomponer, ¿no? Porque B sub 0 vamos a tener como velocidad inicial, el ángulo va a tener, solamente vas a reemplazar nomás, ¿no? Y finalmente, nos falta la ecuación de la trayectoria. A ver, la ecuación de la trayectoria. ¿Bien? Ecuación de trayectoria. En la ecuación de la trayectoria, lo que voy a considerar es lo siguiente. Voy a considerar un punto, ¿ya? El siguiente. Entonces voy a considerar, a ver, con azulito, un punto cualquiera. X, X, Y. Entonces aquí está X, ¿no? Y aquí va a estar Y, ¿no? Eso va a ser. Ahora bien, voy a descomponer el B sub 0 nuevamente, ¿no? El B sub 0 va a tener su componente. Componente en X. Este va a ser B sub 0 X y su componente en Y. B sub 0, su componente en Y, B sub 0, Y. Listo, esos son sus componentes. Sabemos que los componentes son, no, ya están calculados, ¿no? Entonces, vea, en el eje X va a ser velocidad constante, en el eje Y caída libre. ¿Ya? Entonces, para el X, aquí a ver, voy a hacer el bosquejo.
Para el X va a ser así, ¿no? Posición final es igual a posición inicial, ¿sí? Más velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, posición final va a ser X. X. Posición inicial, 0, ¿no? Velocidad va a ser velocidad inicial en el eje X, va a ser V sub 0, X por tiempo, ¿no? Ese va a ser, ¿no? X. Ahora, para llegar a Y, en Y va a ser caída libre, ¿no? Entonces, en el X va a estar así. X, a ver, conocido. X va a ser igual, entonces, X va a ser V sub 0 por tiempo, ¿no? Ahora, para Y, caída libre, ¿no? Caída libre. Entonces, aquí, a ver, voy a cambiar de color. Entonces, para caída libre voy a considerar esta ecuación, esta fórmula. La más conocida va a ser posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ve? Entonces lo adaptamos para el Y. Vamos a tener entonces Y. Aquí va a estar posición final, Y va a ser posición inicial 0. ¿No? Pero B sub 0 va a ser B sub 0, B sub 0, pero es como estoy en el eje Y, va a ser esta, la componente en Y, B sub 0, por tiempo, menos un medio de aceleración, ¿no? Y aceleración va a ser gravedad, ¿no? Entonces, considerando que aceleración va a ser igual a menos G por tiempo al cuadrado. Este sería, ¿no? Bien, entonces aquí ya tendría dos ecuaciones. Y sería B sub 0 y tiempo menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces podría aquí enumerar la ecuación 1, ecuación 2. Listo. De ecuación 1 puedo despejar tiempo, ¿no? Tiempo sería, a ver, este tiempo, este despegante t va a ser entonces t, va a ser tiempo, va a ser, ¿cuál va a ser? A ver, va a ser x sobre b sub 0 x. Entonces, x sobre b sub 0 x. Pero este b sub 0 x es, aquí está b sub 0 x, está como cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente va a ser b sub 0 coseno, ¿no? Coseno de tita. Ese era tiempo. Voy a reemplazar en 2. Entonces, reemplazando en ecuación 2. Tenemos. Entonces, y va a ser entonces, aquí voy a empezar a ver aquí. Y. B sub 0 y, B sub 0 y, ¿qué es B sub 0 y? Es B sub 0 seno de tita. Seno de tita. A ver, aquí está B sub 0 y está como cateto opuesto, por eso es seno, ¿no? Por, por tiempo, ¿no? Tiempo, ¿dónde está tiempo? Tiempo es x sobre b sub 0 coseno tita. Entonces aquí es x b sub 0 coseno de tita. ¿Ve? Menos un medio por gravedad tiempo. Pero tiempo estamos reemplazando. X sobre b sub 0 coseno de tita al cuadrado. Listo, ¿no? Es B ser operaciones. Aquí inicialmente vemos de que B sub 0 con B sub 0 se van a simplificar, ¿no? Y B tener seno sobre coseno. Seno sobre coseno es tangente, ¿no? Entonces voy a tener Y
y va a ser igual a, ya no hay b sub 0, va a ser seno sobre tangente. Tangente de tita por x, ¿no? Por x. Menos, menos, ya. X cuadrado, aquí va a ser el cuadrado del x cuadrado y al numerador, al denominador, ¿no? A b sub 0, ¿no? Coseno también. ¿Qué va a pasar entonces? Va a aparecer x cuadrado, ¿no? Entonces va a formar una ecuación. Este g va a ir a multiplicar, ¿no? Como numerador. Y voy a tener lo siguiente aquí. Así voy a tener gravedad, ¿ve? Gravedad se viene así, ¿va? Aquí va a aparecer, abajo va a aparecer 2 b sub 0 coseno de tita, ¿no? Y todo esto multiplicado por x cuadrado. X cuadrado, ¿no ve? Y esto es la ecuación de una parábola, ¿no? Esto es, ¿cómo escribir esto? A ver, aquí voy a poner c, x, menos, aquí voy a poner d, x cuadrado. Parábola, ¿en dónde es? ¿Dónde en el cuadrado? En y. Parábola en y. Fíjense, la parábola es en y, ¿no? Se extiende hacia abajo, pero en el eje y, ¿no? Con tangente de tita igual a c, son constantes, y además gravedad sobre 2b sub 0 coseno de tita como d, ¿no? Ese cambio. Entonces, esta sería la ecuación esta sería la ecuación de la trayectoria, ¿no? Listo. Ecuación de la trayectoria aquí entonces. Ecuación de la trayectoria. Listo. Entonces serían las fórmulas. Entonces, ¿cuántas fórmulas tendríamos? A ver. Esta es la ecuación de trayectoria, una fórmula. Tenemos R, el alcance máximo, que es otra fórmula, ¿no? B sub 0 al cuadrado seno de 2 tita sobre gravedad. 2. Tiempo de subida es B sub 0 seno de tita sobre gravedad. ¿Qué más tenemos? Tiempo de altura máxima. Altura máxima es B sub 0 al cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2G, ¿no? Entonces ya tenemos una, dos, tres, cuatro fórmulas, ¿no? Y tiempo de vuelo es 2 veces tiempo de subida. Eso es, ¿ya? Lo que no hay que perder de vista aquí es de que cuando la partícula va volando, ¿no? El B sub 0 X se mantiene constante, es donde va cambiando es la componente en Y, eso va cambiando, ¿no? Y por eso el ángulo va a ir cambiando también. Y va a entrar con la misma velocidad que ha salido, pero en sentido contrario, ¿no? Y con el mismo ángulo, pero negativo. Eso es lo que va a pasar. Eso es todas las cuestiones de la trayectoria. Bien, vamos a empezar a hacer problemas, ¿ya? A ver, este problema, a ver, es un problema de lanzamiento de proyectil, ¿no? A ver, ¿qué dice? Un bateador, aquí está el bateador, aquí le voy a apuntar aquí el bateador, aquí está el bateador, aquí hay una pelota, ¿no? Aquí una pelota. Eh, golpea una pelota de béisbol a cierta altura del suelo con una velocidad de 12 metros, mm, metros por segundo a 50 grados sobre la horizontal. Entonces, aquí, a ver, sobre la horizontal, la pelota toca el suelo, 2 segundos después, ¿no?
considerar gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Calcular a qué altura sobre el suelo se bateó la pelota. Entonces, lo que está haciendo el problema es aquí. En cualquier problema de cinemática, lo primero que tenemos que pensar es en el sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, aquí está el suelo. A ver, vamos a resolver de dos maneras. Entonces, vamos a pensar de dos maneras. Aquí está el suelo, ¿no? Aquí con negrita, ¿ver? Ah, este es el suelo. Listo, ¿no? El suelo. Y tenemos aquí una cierta distancia de donde va a partir la pelota de béisbol, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí va a salir ¿no? La pelota 2 segundos después va a llegar al suelo, ¿no? Va a llegar al suelo. 2 segundos después. Entonces, ¿qué es lo que lo que ha pasado? Entonces, este, esta pelota se ha lanzado con una velocidad inicial, ¿no? V sub 0. Voy a poner V sub 0. Está V sub 0. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 12 metros por segundo, ¿no? Lo primero que podemos hacer es descomponer, ¿no? Descomponer, a ver cómo lo descomponemos. Entonces aquí, eso va a ser fundamental, ¿no? Descomponer, descomponer, ¿no? En su componente en X, entonces aquí se va a descomponer B sub 0, X, ¿no? Y aquí va a aparecer B sub 0, Y. Eso nos va a aparecer. Y además hay un ángulo con que se está lanzando, ¿no? 50 grados. Ahí, listo. 50 grados, ¿no? Como datos tenemos B sub 0. Entonces aquí como datos tenemos aquí datos, datos. B sub 0 tenemos como dato y eso es 12 metros por segundo. Tenemos el ángulo tita, es 50 grados, 50 grados. Tenemos el tiempo, 2 segundos. Y necesitamos y sub 0, este y sub 0 que me está preguntando, y además el X, vea, ¿no? ¿Ya? El X para inciso B, ¿qué distancia recorrió la pelota desde su punto de partida hasta tocar el suelo, ¿no? Aquí en el eje X se va a producir eso. Entonces aquí lo que tengo que considerar primero es el sistema de coordenadas, ¿no? Es lo importante. Aquí entonces, el sistema de coordenadas lo voy a poner aquí. A ver, lo voy a borrar a ver, que está un poco, a ver. mm, a ver, ya. Entonces, opción final, a ver, entonces, el sistema de coordenadas, en este caso lo voy a poner tal como está. Lo voy a remarcar, a ver, el sistema de coordenadas aquí con amarillo, a ver, aquí está claramente, ¿no? El sistema de coordenadas con amarillo, lo estoy remarcando. Aquí está el X, aquí está el Y, ¿no? Ahí está el estoy poniendo el sistema de coordenadas. Bien, la idea de este problema es lo siguiente. Cuando, esto lo voy a trabajar en el eje Y, ¿no? Me está preguntando, a ver,
¿A qué altura sobre el suelo se bateó la pelota? Entonces, me está preguntando, ¿a qué altura del suelo se ha bateado la pelota? Se está preguntando, y es sub cero, ¿cuánto vale? ¿No? Y es sub cero, ¿cuánto vale? ¿No? Entonces, la idea es lo siguiente, entonces, tengo que elegir una fórmula en caída libre. ¿Ves? Trabajar en el eje Y, entonces en caída libre, sé que es esto así. A ver, posición final es igual, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esto va a ser. Ahora lo voy a cambiar las variables, ¿no? Voy a poner aquí. Y final, como está en la eje Y, va a ser posición final, pero va a ser Y sub 0, más, y como está en el eje Y, aquí eje Y, voy a poner aquí, a ver, eje Y. En eje Y sabemos que es caída libre. Este B sub 0, ¿qué va a ser? ¿No? Va a ser B sub 0 sub Y, componente en Y, ¿no? Por tiempo, ¿no? Por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Sí va a ser. ¿Okay? Ahora, la idea de este problema es lo siguiente. En 2 segundos, en 2 segundos, la pelota llega aquí, ¿no? Voy a marcar aquí. Aquí está la pelota, ¿no? De béisbol. Entonces, en 2 segundos ha llegado al suelo. El sistema de coordenadas está le he puesto en el suelo, ¿no? En el suelo. En 2 segundos, alguien se va a hacer cero, ¿no? ¿No? Alguien se va a hacer cero, ¿no? Se va a hacer cero, posición final, ¿no? Posición final, ¿no? Es decir, esto se va a hacer cero. En 2 segundos. En dos segundos, y S sub F se hace cero, porque ya llega al suelo, ¿no? Ha llegado al suelo la pelota. Entonces, posición final en el eje Y se ha vuelto cero, ¿no? Se ha vuelto cero. Entonces, ahí ya tengo ya Y sub cero. Y sub cero. Entonces, Y sub cero, ¿qué sería Y sub cero? Sería un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, lo voy a llevar a sumar, como se dice, y este B sub cero Y tiempo lo voy a llevar a restar. Entonces, eso va a pasar. Un medio, Y sub cero lo voy a plantar ahí nomás. Va a ser un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Menos B sub 0, le pondré esta vez B sub 0 Y por tiempo. Ese es, ¿no? Pero un medio va a ser multiplicado por 10, ¿no? Por 10. A ver, por 10. Gravedad me está dando aquí que tengo que considerar 10. 10, ¿no? 10. Tiempo, 2 segundos. 2. Tiempo, 2. ¿No? Menos, menos. B sub 0 Y, B sub 0 Y, ¿qué sería esta? Aquí B sub 0 Y. Perdón, B sub 0 está como cateto opuesto, y eso es seno. Entonces, este va a ser B sub 0 seno de 50. Seno de 50 grados por, eh, a ver, estamos un poco mal. Aquí tiempo al cuadrado, aquí sería al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Aquí sería, a ver, un rato, a ver, a ver, es 10 sub 0, ¿sabe? Un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, perfecto. Aquí estamos bien. Menos por tiempo, ¿no? Aquí sería 2 segundos, 2, ¿no? Sería, reemplazando datos. A ver, gravedad, estamos considerando 10.
¿no? Tiempo 2 segundos, aquí tiempo al cuadrado 2 al cuadrado, menos B sub 0 y es B sub 0 seno de 50 grados porque es cateto adyacente, opuesto, por tiempo, 2 segundos. Perfecto. Y esto, entonces metemos a la calculadora, nos da un valor, calculadora, ¿no? Sería 1.6, 1.6 metros, ¿no? Estaría entonces, y E sub 0 estaría pateando, se ha bateado la pelota a 1.6 metros, ¿no? 1.6 metros. ¿No? Respuesta, ¿no? ¿Ya? Ahora, para inciso B, este sería el inciso A. Inciso B, ¿qué distancia recorrió la pelota desde su punto de partida hasta tocar el suelo? Dice, ¿no? Entonces, en el eje X es velocidad constante, ¿no? Entonces, para inciso B sería en el eje X, ¿no? Velocidad constante, ¿no? Entonces, para calcular qué distancia ha recorrido la pelota en el eje X, entonces tengo que elegir una fórmula. La fórmula que me puede ayudar es esta, ¿no? Posición final, a ver, date un rato, a ver, aquí. Ya, posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, ¿no? El sistema de coordenadas ¿no? Está diciendo de que posición inicial, 0, ¿no? En el eje X, 0. Pero velocidad va a ser velocidad inicial, eh, la componente en X de la velocidad inicial, ¿no? Eso va a ser. Entonces, eh, la distancia que he recorrido, ¿no? Que va a ser aquí X, digamos aquí X, va a ser igual a B sub 0 X por tiempo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ya, entonces, ¿qué distancia has recorrido? Entonces va a ser B sub 0 X es, ¿sabe dónde? Aquí está, ¿no? Aquí está punteando. Es cateto adyacente. Entonces, esto va a ser B sub 0, ¿no? Coseno, es coseno de tita, ¿no? Por tiempo. A coseno de tita, a ver, aquí, ¿no? Aquí lo que estamos considerando, B sub 0 es aquí 12, ¿no? 12, eso no tienes que perderlo, ¿no? 12. Por tiempo, aquí voy a poner por tiempo, ¿no? Por tiempo. Entonces aquí B sub 0 aquí es 12. Tita 50 grados, ¿no? Eso, y tiempo 2 segundos, 2, ¿no? Ese día. Es lo que hay que reemplazar, ¿no? Aquí B sub 0 era 12, ¿no? Sí. Bien, esto me da el alcance máximo. La distancia que has recorrido, en realidad, ¿no? No el alcance máximo, porque es otro problema, ¿no? Esta es la calculadora. Aquí está 12 por coseno de 50 por 2. 15.426 metros. Ese es el recorrido, ¿ya? Entonces, nuevamente recalco, ¿no? Cuando trabajo en el eje Y es caída libre. Cuando trabajo en el eje X es velocidad constante. Eso es lo que hay que considerar y con eso cualquier problema se va a atacar, ¿ya?
Ahora, este problema yo lo puedo tratar de otra forma, ¿no? A ver, habría otro camino para resolver. Aquí, digamos, está en la pelota de béisbol. Entonces va a partir la pelota. ¿Eh? Bueno, lo pasamos. Ya, aquí lo voy a completar. Ya. Entonces la pelota la voy a poner aquí. Ya está la pelota. Ya. Listo. Notemos que aquí el sistema de coordenadas lo voy a trasladar, le voy a mover, ¿no? Voy a poner donde va a partir la pelota. X, Y. ¿Ok? Entonces la pelota va a partir y va a llegar al suelo. Listo, ha llegado al suelo. ¿No? Pero el sistema de coordenadas lo estoy considerando donde ha partido la bola, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo razonaré de esta forma. Tendré que elegir una, como B trabaja en el eje Y, en el eje Y, está diciendo a qué altura sobre el suelo se bateó la pelota. Entonces, estoy trabajando en el eje Y, ¿no? Entonces, voy a escoger esta fórmula, a ver, otra vez esta fórmula que es muy utilizada. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ves? Y quiero hallar este y sub 0, ¿no? De la pregunta. Y sub 0, ¿no? ¿A qué altura del suelo se lanza la pelota, ¿no? Pero aquí he movido mi sistema de coordenadas. Es como podríamos razonar, ¿no? Es la pregunta. Listo. Ya, a ver, gravedad va a ser menos y, ¿no? Entonces, el sistema de coordenadas, aquí lo voy a marcar otra vez aquí, con amarillo, ¿está? Sistema de coordenadas. Ya. Posición inicial, ¿no? ¿Cuánto sería posición inicial? Cero, ¿no? Porque el sistema de coordenadas, ahí está pateando la pelota, ¿no? En el eje Y, posición inicial, cero, ¿no? Cero. Tendría que calcular posición final. Entonces sería esto, B sub 0, como está en eje Y, entonces sería B sub 0, Y por tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esta posición final va a decir, aquí en 2 segundos, entonces la pelota ha partido aquí, va a bajar, va a ir, en 2 segundos va a llegar aquí. Entonces, posición final aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? Posición final, ¿qué tanto has recorrido aquí? Pero según el gráfico, va a recorrer una distancia negativa, ¿no? Negativa. Entonces, esto va a ser entonces, aquí, como está en el Y, posición final va a ser igual entonces, ¿no? B sub 0 Y, esto es B sub 0 Y, ¿dónde estamos aquí? Este es seno. Entonces, B sub 0, seno de tita por tiempo. Tiempo le vas a dar 2 segundos, ¿no? Por 2 segundos. Menos un medio por 10. El problema nos dice que tenemos que dar 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Gravedad. Y 2 al cuadrado. A ver. Esta posición final me tendría que dar menos una cantidad, ¿no?
Entonces me tenía que dar menos 1,6 metros. ¿Ok? Entonces, la distancia, no, la pelota donde se ha bateado a partir del suelo, la distancia que sea del suelo hasta donde se ha bateado, debía ser 16 a 1,6 metros, ¿no ve? Entonces, 10 sub 0 debía ser 1,6 metros, ¿no ve? Esa altura se ha lanzado el suelo, ¿no? Eso considerando otro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, se podía atacar de esa forma, ¿ya? A ver, les mando los PDFs también de estos que estoy analizando. Ustedes lo van a leer también y lo van a analizar, ¿ya? Tenemos tiempo hasta el día sábado, ¿no? Entonces, van así lanzando también los problemas. A ver, ¿qué tiempo ya hemos avanzado? A ver, tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? A ver, no, dice qué tiempo ya se ha grabado. ¿Dónde estamos? Ya. Veamos el siguiente. A ver, siguiente problema. Este problema está extraído del libro de Sirwa Hebet, capítulo 4. Sirwa Hebet, pues desde 4,4, ¿no? Capítulo 4, el problema 4. El problema es vaya brazo. ¿Ya? Vaya brazo. A ver, ¿qué dice el problema? A ver, una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. La altura del edificio es 45 metros, ¿no? Entonces vamos llenando los datos. A ver, este problema sí, vamos a la siguiente sesión. A ver, entonces, aquí 45 metros, listo, ¿no? Entonces se lanza una piedra, entonces la piedra, aquí está la piedra, listo. Esta piedra va, va a volar, ¿no? Pero, otra vez, a ver, otra vez, otra vez. Esto, ¿ya? La piedra, ¿no? Así. Esta piedra va a volar, ¿no? Va, y va a llegar al suelo. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados, ¿no? Con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. El edificio tiene 45 metros, listo, el edificio tiene 45 metros. Entonces, aquí, lo primero, ahí, velocidad inicial, ¿no? Listo. Si no es la piedra, no se iría de, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer. ¿Listo? Listo. Este está con la horizontal tiene 30 grados. Entonces, aquí le ponemos 30 grados. Aquí 30 grados. 30 grados. Listo. Y este sería la componente B sub 0, ¿no? X, componente en X de B sub 0. Entonces, aquí tendría la componente en Y, ¿no? De B sub 0. Listo, eso pasaría. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? ¿No? Entonces, ¿cuánto tarda el tiempo? ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Otra vez, ¿no? Entonces, tengo que poner mi sistema de coordenadas, ¿no? Pero aquí está el suelo. Entonces, el suelo lo vas a poner aquí, como ponen los arquitectos, o en el colegio también se ponía así, yo creo. Ahí está, el suelo. Entonces, voy a poner el sistema de coordenadas con
con amarillo, a ver, se va a notar el amarillo, a ver, ¿qué está? ¿Ya? Aquí estoy poniendo mi sistema de coordenadas, donde está partiendo la piedra. Entonces, este va a ser el eje X, el eje Y. Listo, sistema de coordenadas, donde está partiendo la piedra. En el eje Y, entonces, el 45 va a ser menos 45, ¿no? Su posición final de ese edificio. Va a tener desde menos 45, porque está en el eje Y negativo. Entonces, otra vez voy a elegir una fórmula que me va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Entonces, voy a trabajar, quiero calcular tarde, ¿cuánto tarde? Esa es la pregunta de tiempo. Entonces, el tiempo voy a trabajar en el eje Y, en caída libre. Aquí voy a poner eje Y. En el eje Y es caída libre. Entonces, voy a elegir esta fórmula. Posición final, ¿no? Posición final va a ser la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y además ten en consideración aceleración igual a menos g, es caída libre, ¿no? Es lo que convenio. Un medio. Listo. Ahora, yo tengo que escribir en términos de y. Posición final, ¿no? Es decir, posición inicial más velocidad inicial en el eje y es la componente en y, ¿no? Entonces aquí va a ser b sub 0 y por tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Sería. Posición final, posición inicial cero, porque la piedra está partiendo en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces cero. Llega al suelo, ¿no? El edificio tiene 45 metros, pero está debajo del eje Y, de Y positivo, entonces sería menos 45, a ver, menos 45, ¿no? Aquí voy a poner esto, menos 45 metros. ¿Ve? B sub 0 Y está como cateto opuesto. B sub 0 Y, este es seno. Entonces, B sub 0 va a ser B sub 0 seno. Seno de 30 grados. 30 grados por tiempo. ¿Ve? Menos un medio de gravedad que es, voy a poner 9.8, ¿no? Por 9.8. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Por tiempo. Tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Bien. eh, a ver, estoy buscando tiempo. Entonces, tengo B sub 0. B sub 0 vale 20. Tita vale 30, ¿no? Gravedad le he puesto 9.8. Entonces, se va a formar una ecuación cuadrática. Va a ser lo normal resolver una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, voy a hacer las operaciones, entonces voy a tener lo siguiente. A ver, voy a escribir así, menos 40, menos 45. Menos 45, aquí voy a poner solamente las variables, es para cuando se presenta una ecuación cuadrática, es nomás conveniente ignorar las otras variables, ¿no? Manejar, para no confundirnos con las otras variables, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Voy a borrar nomás esto, ¿ya?
Ya, entonces sería, voy a obviar los, las otras variables, ¿ya? Entonces, B sub 0, 20% de 30, aquí tengo B sub 0, 30, no, B sub 0 siendo de 30, me va a dar, a ver aquí, eh, 10, 10t, ¿ya? Menos, menos, menos 9.8 sobre 2, ¿no? 4, 4.9, ¿ya? 4.9, t al cuadrado, ese sería, ¿ya? T al cuadrado, ¿no? Entonces, una ecuación cuadrática. Entonces, esto lo voy a ordenar, a ver. Este va a ser 4.9, ¿no? Le voy a llevar el t cuadrado lo voy a llevar a otro miembro, todos a otro miembro, ¿no? Entonces voy a tener así, 4.9, 9, t al cuadrado, ¿no? T al cuadrado, ¿no? Menos 10t, menos 45, igual a 0, ¿está? Entonces identificamos las variables. Aquí, este va a ser el A, este va a ser el B, este va a ser el C. ¿Para qué? Para utilizar la famosa fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? Este va a ser entonces para T. Entonces, para T va a ser lo siguiente. T va a ser menos B más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. No es la famosa fórmula que nos va a ayudar a resolver ecuaciones cuadráticas, porque como tienen coeficientes decimales, entonces va a ser muy difícil encontrar por el aspa. Por eso, ¿no? Entonces, resolvemos esta ecuación cuadrática metiendo los valores t, ¿no? T, entonces va a ser 10, eh, este b es menos 10, entonces con este menos positivo, 10, más menos, está, ya. Y entonces, más menos 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado menos 4 por A. A vale 4.9. Por C. C vale menos 45. Menos 45. ¿Listo? Sobre 2 eh, por A. A vale 2 por 4.9. Entonces, metemos al calculador, entonces nos va a dar estos dos valores, ¿no? Ya. Un T1, un T2. Uno con el positivo y otro con el negativo. Aquí con el positivo, eh, con el positivo, ¿no? Nos va a dar este número. A ver, aquí tengo calculado. Nos va a dar 4.2, 4.22 segundos. Y con el negativo me va a dar menos 2.18, ¿ya? Segundos, ¿no? Entonces, hemos dicho que no podemos considerar tiempo negativo, entonces esto descartamos, ¿no? Tiempo. Entonces, consideramos tiempo 4.22 segundos, ¿no? El tiempo que tarda en llegar al suelo tarda 4.22 segundos, ¿no? Un problema de caída libre.
Bien, para el inciso B, nos dice cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo, ¿no? Entonces, ya hemos dicho cuando hay el lanzamiento de proyectil, el que cambia es la componente en Y, y la componente en X se va a mantener, este, el componente en X se va a mantener, componente en Y va a ir cambiando. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque en el eje X va a ser constante, en el eje Y caída libre, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, eh, aquí tenemos entonces, aquí B sub 0, me voy a escribir aquí, a ver, B sub 0, no, aquí está, B sub 0, ¿qué era? B sub 0 era cateto adyacente, este es B sub 0, ¿no? El coseno de 30 grados, ¿no? Y este es 10 metros sobre segundo. Ese es, listo. B sub 0 y es cateto opuesto, entonces este es B sub 0, seno de 30 grados, 30 grados. Ese es, ¿no? A ver, no te malo. A ver, no, aquí B sub 0, a ver, aquí hemos calculado. B sub 0, seno de 30 grados, era 10, ¿no? Aquí tenemos calculado. A ver, 10, ¿no? A ver, aquí hemos calculado. A ver, otra vez. B sub 0, ¿no? B sub 0 es 20 por seno de 30 grados. A ver, aquí tengo, creo que hemos cometido eso. A ver, vamos a ver. Está. B sub 0 es 20 por seno de 30 grados. 30 grados. 10. 10, ¿no? Este es 10. B sub 0, coseno de 30 grados, no es 10, ¿no? Aquí, ya otra vez. A ver, aquí, a ver, aquí vamos a ver. B sub 0 es 20 por coseno de 30, así, coseno de 30 grados, 30 grados, 17,3. Entonces, aquí, 17,32, 17,3 metros sobre segundo. Ese sería. Ya tengo calculado B sub, la componente en Y, componente en X, ¿no? Bien, entonces el tiempo tenemos, el tiempo tenemos 4,22 segundos. Entonces, ya tenemos B sub 0, componente en Y, componente en X, y tiempo, aquí tenemos, en tiempo tenemos calculado, ¿cuánto era? 4,22 segundos. Listo, ¿no? Entonces, la velocidad con que va a entrar la piedra, aquí voy a poner velocidad final. A ver, aquí está. Esto es lo que queremos. ¿Con qué velocidad final está entrando eh, con qué rapidez está entrando al suelo, ¿no? Antes de golpear al suelo. ¿Con qué rapidez? Entonces, la rapidez es el módulo, ¿no?
rapidez, el módulo de la velocidad. Entonces, sabemos que la velocidad final va a ser entonces 6 cuadrada de velocidad final, su componente en X, ¿no? Más velocidad final, su componente en Y, pero al cuadrado. Ese va a ser. Hemos dicho que en la componente en X no va a cambiar, ¿no? Entonces, velocidad final, componente en X, no va a cambiar. ¿Qué voy a tomar? ¿No ve? 17,3 metros sobre segundo. ¿No ve? Eso no va a cambiar en X. Ese va a ser el mismo. Donde va a cambiar es en la componente en Y. Entonces, entonces, yo quiero calcular, entonces quiero ver cuánto ha cambiado de velocidad final en Y, ¿no? Es lo que me interesa ahora. Es lo que tengo que averiguar, ¿no? Y la componente en Y es en el eje Y, es caída libre, ¿no? Caída libre. Entonces voy a elegir una fórmula, ¿no? En caída libre. Entonces, esta fórmula voy a elegir. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta fórmula voy a utilizar. Lo voy a adaptar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy en el eje Y. Eje Y, entonces aquí eje Y. Aquí voy a poner eje Y, caída libre, para que se note, caída libre, caída libre. Entonces, velocidad final va a ser para mí velocidad final, ¿no? En Y, ¿no? Componente en Y. Entonces va a ser entonces, esto va a ser entonces, velocidad inicial, ¿ve? ¿Qué velocidad inicial voy a tomar? ¿No? Velocidad inicial, pero de la componente, el componente en Y de velocidad inicial, ¿no? Menos gravedad por tiempo, ¿no? Ese va a ser. Cuando trabaje en el eje Y, caída libre, entonces, si tengo que tomar velocidad inicial, va a ser esta, ¿no? Esta componente, ¿no? Esta, ¿no? Cuando trabaje en el eje X, eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Bien, a ver, entonces, a ver, velocidad, la componente en Y, velocidad final, que estoy buscando va a ser entonces, este va a ser, ya hemos calculado, ¿no? Este es 10, este es 10, entonces, 10, ¿no? Metros por segundo, ¿no? Ya lo tenemos calculado. Menos, ¿ve? Gravedad, menos gravedad. ¿Ve? Aquí no dice cuánto es gravedad. No, si no dice nada, dice que pone 9,81 o 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, si no dice nada. Tiempo, tiempo es 4,22, ¿no? Segundos. Listo. Y esto me da, tiene que estar, como está bajando, tiene que ser negativo, ¿no? Entonces esto va a ser menos 31,3 metros sobre segundo. ¿No? Pues está bajando, ¿no? Entonces, así va a variar la componente en Y de F, ¿no? Componente en Y de F, de la velocidad con que va a llegar al suelo. ¿Ya? Así ya tenemos calculado, ¿no? Velocidad final va a ser entonces rapidez, ¿no? Rapidez, la rapidez, ¿no? Con que va a entrar la piedra al suelo va a ser entonces módulo, ¿no? El módulo es entonces 17,3 al cuadrado, ¿no? Más menos 31,3 al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser calculando 35,8 metros. Ya, 35,8
metros sobre segundos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este hay que analizarlo, este problema hay que analizarlo muy bien, ¿ya? Nuevamente ese cálculo. Solamente, sigamos aquí, donde ha partido la pelota, a la misma altura donde está ingresando, ese sí es, ya no se puede, ya no hay que calcular solamente, hay que cambiarlo de signo nomás, porque aquí está saliendo con B sub 0 como positivo, va a estar ya con negativo, en ese punto nomás, pero en ese punto cambia. Cambia, pero en el eje, en la componente ni cambia, ¿no? Eso es lo que hay que considerar. Y con eso ya creo que no va a haber problemas. Bien, entonces hasta aquí este video tienen que ver, tienen que analizar, los voy a mandar los PDF de estos que he analizado. Es una lectura pueden leer mañana, pueden ver el video mañana. Es el miércoles, voy a mandar otro video, ya, otro video para que ustedes lo vean analizando. A ver cómo nos va, ¿no? Ya, bien, entonces hasta pronto.